Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal de YouTube Tutos Mathfix. En esta ocasión le traemos dos ejercicios de geometría, los cuales son muy simples y queremos ayudar en este caso. En el primer caso que tenemos, dice, en un triángulo rectángulo, la medida de uno de sus ángulos agudos es 5 veces la medida del otro. Calcular ambas medidas es lo que me pide. Como pueden ver, hay que conocer dos elementos principales para resolver este problema. Lo primero es que me dicen que el triángulo es rectángulo, lo que implica que debe tener un ángulo de 90 grados. El segundo es la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, la cual es igual a 180. Partiendo de este conocimiento podemos proceder. Y el dato que me dicen es que hay uno de sus ángulos que mide 5 veces más que el otro. Por ello, vamos a asumir que este ángulo sea el ángulo A y que la medida del ángulo A sea igual a 5 veces la medida del ángulo B. Pude haber elegido B, no importa. Pero para este caso, también conocemos que la medida del ángulo C viene siendo igual a 90 grados. Acá. Aplicamos la propiedad y hacemos la sustitución y ya obtendremos los resultados. Si tenemos que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados por propiedad, entonces podemos hacer la sustitución porque conocemos la medida del ángulo A y conocemos la medida del ángulo C. La medida del ángulo A es 5 veces la medida del ángulo B y más la medida del ángulo B, nueva vez, puesto que está acá, y la medida del ángulo C también la conocemos, que es igual a 90 grados. Y todo esto igual a 180 grados. Entonces, como son términos semejantes, lo podemos sumar. 5 más 1, 6 veces la medida del ángulo B más 90 grados igual a 180 grados. Podemos transponer este 90 grados hacia este lado con signo cambiado. Como está positivo pasa negativo. Entonces 6 veces la medida del ángulo B va a ser igual a 180 grados que está de este lado menos el que estamos transponiendo, 90 grados. Procedemos, 6 veces la medida del ángulo B va a ser igual, 180 menos 90 es igual a 90 grados. Entonces, aquí podemos dividir entre el coeficiente de la medida del ángulo B, que es 6, dividimos entre 6 en ambos lados, y decimos 6 medida del ángulo B es igual a 90 grados, dividimos ambos lados entre 6 y así podemos simplificar acá y decir que la medida del ángulo B va a ser igual a 90 entre 6, que es 15 grados. Ya tenemos la medida del ángulo B. Con la medida del ángulo B podemos obtener la medida del ángulo A. Entonces, la medida del ángulo A es igual a 5 veces la medida del ángulo B. Yo sé quién es la medida del ángulo B, que es 15. Por tanto, la medida del ángulo B va a ser igual a 5, paréntesis, y colocamos el valor de la medida del ángulo B, que es 15 grados. Entonces, la medida del ángulo B va a ser igual 5 por 15, 75 grados. Como ya tenemos la medida del ángulo B, la medida del ángulo, perdón, acá es el ángulo A.
porque ya tenemos la medida del ángulo B. Este es el ángulo A. Ok. Como ya tenemos la medida del ángulo B, la medida del ángulo A y la medida del ángulo C, ya nuestro triángulo está resuelto. Aquí finalizamos. Ahora pasamos al segundo ejercicio, que dice, en un triángulo ABC, la medida del ángulo A es igual a 33 y la medida del ángulo B es igual a 67. ¿Cuál es la medida del ángulo C? Bien, datos. La medida del ángulo A es igual a 33 grados. La medida del ángulo B es igual a 67 grados. Por tanto, me pide la medida del ángulo C. Ok. Utilizamos la misma propiedad y como aquí en este caso no nos dice que el triángulo es rectángulo, pero podemos usar la propiedad que dice que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. ¿Cuánto vale la medida del ángulo A? 33. Mírenlo acá. Más la medida del ángulo B, que vale 67. Más la medida del ángulo C, que es la que estoy buscando. Todo eso va a ser igual a 180 grados. Por tanto, sumamos acá, que esto me va a dar 100 más la medida del ángulo C, igual a 180 grados. Como pueden ver, podemos transponer el 100 hasta el lado derecho con signo cambiado. La medida del ángulo C va a ser igual a 180 menos 100. La medida del ángulo C va a ser igual 180 menos 100 a 80 grados. Entonces, este salió simple. Como pueden ver, esta es la manera de resolver o hallar la medida de un ángulo que nos falte en cualquier triángulo. Y hasta aquí le hemos podido ayudar. Muchas gracias, denle like si le gustó y suscríbase a nuestro canal. Mucho gusto.